La fecha era 1979 de noviembre 5. Roberto Taylor, un trabajador forestal, iba caminando a su perro en el área de Ditchman Law. Eran las 10:30 de la mañana. No solamente iba caminando a su perro, sino que también, por parte de su trabajo, iba a revisar unos árboles que había sembrado. Estacionó su troca, se bajó y tomó el sendero que lo llevaría a sus árboles. Caminó un poco antes de doblar y dar a un campo abierto. Lo que escucharás a continuación sonará muy exagerado, pero Roberto Taylor jura que es la verdad. Cuando Roberto llegó a ese campo abierto, fue testigo de un espectáculo increíble. Suspendido al aire estaba un objeto esférico. Recuerda que su longitud era larga, aproximadamente 6 metros de anchura y 3 metros 6 de altura. El material de ese objeto tenía el parecer de lija negra. Un anillo también salía y seguía la misma dirección de estas ventanillas. Roberto dijo esto. Partes de este objeto parecían transparentes y parecían cambiar de forma. Me dio la impresión que el objeto se quería hacer invisible, o que por lo menos tenía la capacidad de hacerlo. Mientras él caminaba hacia este objeto, dos esferas pequeñas cubiertas en barras de metal salieron del objeto principal y empezaron a volar hacia él. Estas cosas se le pegaron a sus pantalones y emitieron un olor acre y sofocante que lo hizo respirar por aire y perdió el conocimiento. Robert se despertó boca abajo en el pasto. Miró alrededor, pero ese objeto raro ya no estaba. Su perro corría salvajemente en todas direcciones. Cuando Robert quiso hablarle al perro, se dio cuenta que había perdido la voz. Entonces intentó usar sus piernas, pero se dio cuenta que tampoco se podía parar, ni mucho menos caminar. Robert estaba en shock. Él empezó a arrastrarse tosiendo cada vez que polvo entraba a su garganta. Eventualmente recuperó la movilidad y fuerza de sus piernas y pudo caminar, pero le pasó otra cosa. Como estaba en este estado de shock y quiso manejar, se atoró en un hueco de lodo. Se bajó de la troca y caminó casi 3 kilómetros a casa. Cuando llegó a casa, su esposa lo vio y no tardó en llamarle a la policía. Él tenía la ropa desgarrada y tenía rasguños en la cara y en los muslos. Murmuraba que se había encontrado con un platillo volador, que trató de llevárselo. Cuando llegó la policía, debido a sus heridas, la policía registró el asunto como un asalto común y el incidente es promovido popularmente como el único ejemplo de avistamiento de extraterrestres que se convirtió en objeto de investigación criminal. Cuando los detectives investigaron este crimen, encontraron muchas pruebas interesantes. La sección de tierra a donde Robert había tenido esta experiencia tenía marcas y hendiduras peculiares. Estas marcas no coincidían con ningún tipo de maquinaria forestal que se usaba allí. En el campo había 40 hoyos exponiendo tierra húmeda. Cada hoyo tenía una circunferencia de 10 centímetros por 10 centímetros de profundidad. Los hoyos simplemente eran hoyos, no tenían ningún tipo de patrón, no tenían marca de herramienta ni de maquinaria, dijo uno de los detectives del caso, Ian Work. Los desgarres de sus pantalones fueron examinados forensemente y se descubrió que había sido perforados por un implemento desconocido. Los desgarres de su ropa indicaban que cualquier cosa que lo atacó intentó cargarlo hacia el aire. El científico de la policía, Lester Knibb, dijo esto. La causa de estas roturas, fuerte tirón mecánico hacia arriba, o por la persona que usaba los pantalones saltando hacia abajo y atrapando sus pantalones en proyecciones. Acuerdo de investigación, para que Rob se rompiera sus pantalones de esa forma, él tendría que haber saltado de un árbol de 15 metros de altura y atorarse en ramas, que es casi imposible sin quebrarse un par de huesos. El sargento investigador Ian Work estaba convencido del testimonio de Robert. Él dijo que cuando fue a la casa de Rob, él ya se había calmado y estaba bien de mente y pensamientos. Al siguiente día, Rob llevó al detective a la zona, y mirando los hoyos, el detective tampoco podía explicar las marcas en el pasto. Lo dejaron completamente asombrado.
Como en todos los casos de este tipo, es muy difícil creer algo así. Nuestra mente no alcanza a comprender situaciones de esta magnitud, porque es algo fuera de nuestras normas. Un escéptico con el nombre Stuart Campbell quiso dar una explicación razonable a todo esto. Stuart es un arquitecto respetado en Edinburgh y era el coordinador de Bufora, una organización que se dedica a investigar y desmentir casos como estos. Mucha gente cree y está segura que él y la organización están equivocados esta vez. Estas son las hipótesis de Stuart. Después de que Stuart terminó su investigación sobre el caso de Robert, él concluyó que lo que el señor Robert Taylor había experimentado esa mañana no fue nada más que un rayo de bola negra y no una nave extraterrestre. El rayo de bola es un fenómeno eléctrico atmosférico inexplicable, descrito como objetos esféricos luminiscentes que varían del tamaño de un guisante a varios metros de diámetro. Aunque generalmente se asocian con tormentas eléctricas, se dice que el fenómeno dura mucho más que la fracción de segundo de un rayo. De acuerdo a Stuart, cuando Bob miró esto, él sufrió un ataque epiléptico que de alguna manera lo indujo hacia una alucinación. Esta alucinación tomó forma de un platillo volador esférico. Para ser honesto, el mismo Stuart tenía dificultad explicando bien su teoría, pero tomando en consideración toda la evidencia disponible, parecía ser la teoría apropiada. 7 años después, en 1986, Stuart, después de haber pensado mucho en el caso, escribió una nueva teoría para el incidente de Robert, y nos lleva a la hipótesis número 2. Esta vez, Stuart cree que lo que Robert se enfrentó esa mañana no fue una bola negra de luz, sino que un espejismo de planeta Venus. Dice él que el planeta estaba posicionado justo frente de él cuando Robert giró hacia el campo abierto. Stuart dijo esto: decidí dar una hipótesis astronómica. Aunque el accidente ocurrió en plena luz de día, los resultados son increíbles. Venus estaba en una magnitud de 3.7 y 3 grados y 13 minutos con refracción normal de luz, a 138 grados. Muy preciso puesta hacia donde Roberto estaba mirando. Y aún más, Mercurio estaba a 2 grados y 15 minutos de refracción de luz normal, a una altura de 139 grados. Es decir, Venus y Mercurio estaban casi juntos. ¿Puede ser que el accidente fue causado por el avistamiento de Venus y Mercurio? Stuart también descubrió que el Departamento Forestal de Livingston había hecho una obra cerca de ese campo. Ellos habían estado ahí instalando sistemas de drenaje. ¿Podría ser entonces que las marcas extrañas en el pasto fueron causadas por esta obra? Eso no era el caso, dijo el Departamento Forestal. No negaron el hecho que sí habían trabajado en esa área y dieron su localización a donde habían completado el trabajo. Sin embargo, esa localización no estaba nada cerca hasta donde Robert había tenido su experiencia. Y es más, la obra se terminó en octubre, un mes antes del acontecimiento del platillo volador. Stuart también cree que aunque Robert lo negaba, las roturas en los pantalones de Robert fueron hechos mientras él se arrastraba por el suelo, cuando no pudo usar sus piernas, y que ofrece una buena explicación a todo esto. Entonces, en conclusión, Stuart Campbell opina que su teoría astronómica es la correcta y que ofrece una buena explicación. Lo que Robert miró fue un espejismo de Venus y Mercurio a través de capas de inversiones de calor, cual causó que Robert tuviera un ataque epiléptico y también una alucinación. Sin embargo, la teoría de Campbell no explica las marcas en el suelo ni las roturas de pantalones. Entonces, ¿qué piensas tú sobre lo que ocurrió ese día? ¿Será que Stuart descifró el misterio, aunque con algunas fallas? ¿O piensas que Robert miró lo que miró? No te dejes llevar por lo que escuchas o miras. Ten tu mente abierta y estudia ambos lados de la moneda.